Bienvenidos a Dogs TV. Hoy traemos un tema candente y que ha generado una gran controversia en Estados Unidos y México. Nos referimos al masivo operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, o ICE, para devolver a cientos de migrantes ilegales a México. Esta medida forma parte de un esfuerzo contundente para reforzar la seguridad en la frontera y controlar el flujo migratorio ilegal que, según las autoridades estadounidenses, ha crecido de forma alarmante en los últimos meses. ¿Por qué se está llevando a cabo esta acción ahora? ¿Cómo afecta a los migrantes y a las comunidades fronterizas en México y Estados Unidos? ¿Qué implica esta decisión a largo plazo para la crisis migratoria? Aquí vamos a profundizar en todos estos aspectos, revelando las verdades incómodas detrás de la retórica oficial y los efectos reales de estas políticas. Quédate con nosotros para un análisis sin filtros y entender cómo esta situación está removiendo la política de ambos lados de la frontera. Empecemos. En los últimos meses, el número de cruces ilegales en la frontera entre Estados Unidos y México ha experimentado un fuerte incremento, según cifras oficiales. La administración actual ha decidido tomar cartas en el asunto reforzando las medidas de seguridad, con el ICE liderando la carga de las deportaciones masivas. El objetivo principal es claro, reducir el flujo migratorio ilegal, y para lograrlo, el gobierno ha dado luz verde a operativos coordinados para identificar, detener y deportar a migrantes que han ingresado sin documentos. Este enfoque busca enviar un mensaje firme: Estados Unidos no tolerará ingresos irregulares y está dispuesto a actuar con dureza para hacer cumplir la ley. Pero no se trata solo de medidas de seguridad interna. Las deportaciones también reflejan un intento de calmar la presión política que existe en algunas comunidades que demandan acciones más firmes contra la inmigración ilegal, alegando que el incremento descontrolado de migrantes ha generado desafíos económicos y sociales. Estas voces argumentan que si se permite que la inmigración ilegal siga creciendo sin control, se podrían crear problemas difíciles de resolver a largo plazo. La operación de ICE no es un movimiento improvisado. Se han dispuesto centros temporales a lo largo de la frontera para procesar rápidamente a los migrantes antes de ser devueltos a México. Estos centros están operando con un sistema milimétricamente calculado para manejar el alto volumen de personas que llegan a diario. Una vez detenidos, los migrantes son transportados en autobuses y vuelos especiales para llevarlos de regreso a puntos fronterizos clave. Las imágenes de convoys escoltados por agentes de ICE han circulado en las redes, mostrando la determinación de las autoridades para controlar la situación. Se estima que, solo en las últimas semanas, cientos de personas han sido devueltas a México a través de estos operativos. Los críticos del sistema han señalado que el proceso se lleva a cabo de manera agresiva y en muchos casos caótica, pero él ha defendido sus acciones afirmando que se trata de una necesidad logística para manejar el elevado flujo de migrantes ilegales. Los operativos han sido descritos como decisivos y eficientes, pero ¿a qué costo? Para México, esta situación ha representado un desafío enorme. Las ciudades fronterizas, como Tijuana, Ciudad Juárez y Reynosa, ya lidiaban con la presión de gestionar a miles de personas que esperan cruzar legalmente o intentan sobrevivir tras ser deportadas. Ahora, con la intensificación de las deportaciones, se ha generado una situación aún más tensa. Los albergues se encuentran saturados y las autoridades locales no tienen los recursos suficientes para gestionar a tantos migrantes. Esto ha llevado a que muchos de ellos terminen viviendo en condiciones precarias, expuestos a riesgos como el crimen organizado, que ve en estos grupos una oportunidad para la explotación y extorsión. No es raro escuchar historias de migrantes que han sido víctimas de robos, secuestros o abusos tras ser deportados y quedar sin recursos en México. Además, hay que destacar que México también ha endurecido sus propias políticas migratorias, colaborando en muchos casos con las autoridades estadounidenses para contener el flujo de migrantes. Las ciudades fronterizas están atrapadas en una especie de embudo, y la tensión no parece tener una solución fácil a la vista. Uno de los aspectos más controvertidos de esta nueva ofensiva es la creciente militarización de la frontera. Desde hace años, las autoridades han estado reforzando la vigilancia con tecnología avanzada, drones, sensores de movimiento, cámaras de alta resolución y vigilancia aérea. Ahora, con el endurecimiento de las políticas, la frontera se ha convertido en una auténtica muralla tecnológica. La presencia de guardias armados, vehículos blindados y patrullas constantes ha creado una atmósfera de tensión. Estados Unidos ha optado por una estrategia preventiva, argumentando que esta vigilancia adicional no solo evita que personas indocumentadas ingresen,
sino que también impide el tráfico de drogas y otras actividades criminales. Sin embargo, esto ha llevado a situaciones en las que los migrantes buscan rutas alternativas, más peligrosas, para intentar cruzar, lo que aumenta los riesgos de ser víctimas de accidentes o criminales. La colaboración con México en este aspecto ha sido crucial, ya que ambos países comparten el objetivo de controlar el flujo migratorio, aunque las razones detrás de estas políticas puedan ser diferentes. México se enfrenta a una presión diplomática para colaborar, y muchas de las políticas actuales son reflejo de esa dinámica compleja. Como era de esperarse, este operativo ha generado opiniones polarizadas. Para quienes apoyan estas medidas, las deportaciones masivas son una respuesta lógica ante una situación que consideran fuera de control. Alegan que permitir que la inmigración ilegal continúe podría tener graves consecuencias económicas y sociales para Estados Unidos, desde el aumento de la criminalidad hasta la competencia por empleos que, según ellos, debería destinarse a ciudadanos legales. Estas personas ven en los operativos de AS un esfuerzo genuino por recuperar el control de la frontera y argumentan que todos los países tienen el derecho soberano de decidir quién entra y quién no en su territorio. Además, sostienen que aquellos que se encuentran en Estados Unidos sin papeles están infringiendo la ley, y que deportarlos es simplemente cumplir con lo que dicta la legislación. Por otro lado, los activistas por los derechos de los migrantes y defensores humanitarios han lanzado duras críticas. Según ellos, estas deportaciones masivas representan una política punitiva que ignora las raíces del problema, tales como la violencia, la pobreza y la corrupción en los países de origen de los migrantes. Para estos grupos, devolver a los migrantes no es más que empeorar la situación humanitaria, ya que muchas de estas personas están huyendo de situaciones de peligro extremo, y enviarlas de vuelta es como condenarlas a un destino incierto y, a menudo, peligroso. Además, organizaciones internacionales han advertido que la estrategia de AS puede provocar una crisis de derechos humanos si no se garantiza el respeto a los derechos fundamentales de los migrantes durante estos operativos. La cobertura mediática ha mostrado imágenes de familias separadas, personas llorando al ser detenidas y cargadas en autobuses hacia la frontera. Las historias detrás de cada persona deportada son complejas y desgarradoras, madres que huyeron para proteger a sus hijos, jóvenes que buscaban una oportunidad lejos de la violencia, hombres que escapaban de situaciones de pobreza extrema. Sin embargo, para las autoridades de AS, estas historias personales no cambian el hecho de que han infringido la ley. Muchos migrantes se han visto atrapados en una especie de limbo, sin poder regresar a sus países de origen por el peligro que allí enfrentan, pero tampoco pudiendo quedarse en Estados Unidos. Activistas y defensores señalan que esta política deja a miles de personas en una situación extremadamente vulnerable, expuestas a abusos, explotación y sufrimiento. El tema de la inmigración ilegal sigue siendo uno de los debates más polarizantes en la política estadounidense, y el operativo de AS es solo una muestra de las tensiones que existen. La administración ha dejado claro que no habrá concesiones, y parece que esta política de mano dura se mantendrá a pesar de las críticas. Para México, la situación no es menos compleja, pues lidiar con el retorno masivo de migrantes pone una enorme presión sobre su infraestructura social y económica. Los próximos meses serán cruciales para determinar si estas medidas logran el objetivo de controlar la frontera o si, por el contrario, agravan la crisis humanitaria y de derechos humanos. Gracias por acompañarnos en este análisis de Docs TV. Como siempre, queremos conocer tu opinión. ¿Crees que las deportaciones son una solución efectiva o solo una forma de evadir el problema de fondo? Déjanos tus comentarios, y no olvides suscribirte para más contenido. Nos vemos en el próximo video.